Te presentas al mundo con una imagen, pero hay una presencia silenciosa que observa tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Es esa sensación de que hay algo más, algo que trasciende las circunstancias del momento. Es como si, por un instante, fueras más de lo que las palabras o los conceptos pueden describir. Durante siglos, científicos y filósofos han intentado hallar el yo en el cerebro humano. Estudiaron áreas específicas del cerebro, realizaron experimentos complejos, pero el yo sigue siendo un enigma. No hay un pequeño tú sentado dentro de ti controlando tus acciones y reacciones. Lo que estos estudios revelan, sin embargo, es algo mucho más sutil y profundo, una conciencia que observa, pero no se involucra. Una conciencia que, aunque reside en ti, no es tuya. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando te encuentras observando tus propios pensamientos? ¿Quién es este ser que siempre está presente, pero nunca se ve? Cuanto más intentamos entender nuestra propia mente, más nos enfrentamos a algo desconcertante. Tal vez el yo que buscamos nunca fue una persona. Quizás es algo más fluido, más vasto y universal. La neurociencia no nos ha dado las respuestas que esperábamos, pero ha revelado algo aún más revelador, el misterio de la conciencia, que no puede ser contenido en una sola región del cerebro, porque el yo no es algo físico, algo que se pueda tocar. Es, de hecho, una experiencia sin centro, sin un punto fijo. El observador es el verdadero sujeto de nuestra conciencia. Y aquí comienza el dilema. Porque, a lo largo de toda nuestra vida, confundimos al observador con otro ser, el comentarista interno. La confusión entre estos dos es la clave para desbloquear un nuevo nivel de autoconciencia. Hay un espacio donde el observador y el comentarista interno se entrelazan, y es en este espacio donde reside la naturaleza de nuestra conciencia. No es un descubrimiento fácil, ni una verdad que aparece inmediatamente. Requiere paciencia, silencio y, sobre todo, el valor de mirar hacia adentro y enfrentar quiénes somos realmente. La mente humana está llena de sonidos, pero tal vez el más constante e influyente de todos ellos sea esa voz interna que nunca nos abandona. Esta voz parece tener el poder de guiarnos, criticarnos e incluso animarnos. Entre todos los ecos de la mente, es la que más destaca. También conocida como el comentarista interno, es una presencia constante que guía nuestras acciones, reacciones e incluso nuestros sentimientos. Pero, ¿qué es realmente el comentarista interno y cómo interfiere con nuestra capacidad para percibir algo más allá de los pensamientos que ocupan nuestra mente? El comentarista interno no es una sola voz, sino una multiplicidad de voces que se presentan de distintas formas según la situación y el momento emocional. Podemos identificar tres modos principales en los que se manifiesta, el narrador, el crítico y el entusiasta estas voces, sino más bien reconocerlas como lo que realmente son. Construcciones mentales que provienen de nuestras experiencias pasadas, condicionamientos sociales y las expectativas que nos impusieron otros. El narrador, el crítico y el entusiasta no son los elementos que definen quién eres, pero pueden llegar a dominar tu percepción si no los reconoces. Esta es la clave para desentrañar lo que realmente significa ser consciente. Cuando te sumerges en el flujo constante de pensamientos, moviéndote de uno a otro sin pausa, es el narrador el que describe todo lo que ocurre en tu vida como si fuera una historia continua. Se encarga de dar sentido a tus días, de conectar eventos y crear una narrativa personal que, con el tiempo, termina definiendo tu identidad. Al estar inmerso en este modo, puedes sentir que tienes el control de tu historia, pero en realidad, el narrador solo te hace creer esto. No eres el creador de la historia, solo eres el protagonista de un relato que en su mayoría no cuestionas. El crítico, en cambio, emerge cuando las cosas no salen como esperabas. Este observa tus fallos y errores, y no vacila en señalarlos. Con el crítico no hay espacio para el perdón, solo un eco constante de que algo debe corregirse. Este modo se alimenta de las comparaciones constantes con los demás, de la idealización de un yo perfecto que casi nunca alcanzas. El crítico crea un ciclo vicioso de juicio y autodestrucción, dejándote pocas oportunidades para simplemente ser. Por otro lado, el entusiasta es la voz que se presenta en momentos de placer, éxito o validación. Te halaga, te anima y te da una falsa sensación de que estás en el camino correcto.
Sin embargo, también puede distorsionar tu percepción de la realidad, haciendo que la euforia opaque un análisis claro y preciso de la situación. Esta voz te distrae, haciéndote creer que la vida se reduce a momentos de altos, cuando la verdadera experiencia humana es mucho más compleja y variada. Estas tres manifestaciones del comentarista interno son las responsables de mantener tu mente en constante movimiento. El problema surge cuando te identificas completamente con estas voces, creyendo que son la totalidad de lo que eres. Cuando buscas la quietud en la meditación, estas voces se convierten en un obstáculo. Al intentar acceder al silencio interior, el comentarista interno se intensifica, tratando de llenar cada espacio vacío con narrativas, críticas o elogios. Esto distorsiona tu percepción del verdadero observador, esa conciencia silenciosa y atemporal que yace más allá del pensamiento. En lugar de simplemente observar cómo los pensamientos pasan, terminas interactuando con ellos, reaccionando a cada comentario, cada juicio. Esto te hace creer que eres solo una sucesión de pensamientos, emociones y reacciones, cuando en realidad eres mucho más que eso. Lo más interesante del comentarista interno es que, aunque parece ser una entidad separada, no lo es. En realidad, es el producto de tu mente condicionada, moldeada por experiencias pasadas y las influencias culturales, sociales y familiares. Es una creación de tu pasado, y muchas veces sus críticas y narrativas no están basadas en la realidad presente. El comentarista interno intenta mantenerte dentro de límites preestablecidos, reforzando identidades y viejas historias que, en muchos casos, ya no te sirven. Entender al comentarista interno no significa desterrarlo, sino reconocer su papel como una construcción mental, como una serie de ecos del pasado que, aunque presentes, no tienen por qué definir quién eres en el momento presente, y su poder radica en que no interviene, simplemente ve sin involucrarse en las historias que la mente crea. En su silencio, presencia todo el movimiento mental, pero nunca se pierde en él. El observador siempre está presente, pero nunca se impone. Su presencia es silenciosa, pero su poder es inmenso, pues es el que permite que todo lo demás exista y sea percibido. La verdadera naturaleza del observador puede ser difícil de entender, ya que está más allá de nuestro concepto habitual del yo. No podemos tocarlo ni moldearlo porque no es una creación de la mente. Es el espacio no condicionado donde los pensamientos y las emociones surgen, pero nunca son tocados por ellos. A diferencia del comentarista interno, que está moldeado por las experiencias pasadas, el observador no lleva rastro de historia alguna. No le preocupa el futuro, no se atormenta con el pasado y no está definido por ninguna experiencia vivida. Es silencioso, atemporal y libre de cualquier juicio. Es pura conciencia que siempre está presente, independientemente de las fluctuaciones emocionales o los altibajos mentales. El comentarista puede desesperarse ante las incertidumbres del futuro o aferrarse a viejos traumas, pero el observador simplemente percibe sin involucrarse. Sabe que nada, ni siquiera los pensamientos más turbulentos, tiene poder sobre su esencia. Imagina por un momento que tu mente es como un vasto océano con olas que vienen y van. El comentarista es como el viento, siempre agitando las aguas, creando turbulencias, haciendo que las olas suban y bajen. El observador, por otro lado, es el mar mismo, observando sin cambiar, manteniendo su naturaleza intacta, sin importar lo agitada que sea la superficie. El mar no reacciona a la fuerza del viento, simplemente existe, siempre presente, siempre observando, pero nunca afectado. Esta presencia del observador no es exclusiva de ti o de mí, está en todos nosotros, sin importar la cultura, la historia o las circunstancias. Esta conciencia silenciosa y atenta es una característica universal de la experiencia humana. Trasciende la individualidad, porque es lo que nos conecta a todos. Cada ser humano, cada animal, incluso cada forma de vida lleva dentro la misma conciencia. El observador es como una conexión invisible que une a todos los seres, una presencia eterna que atraviesa toda la creación. Esta universalidad del observador es lo que hace que nuestra verdadera naturaleza sea tan profunda e interconectada. Cuando nos apartamos del ruido del comentarista interno y accedemos a este espacio silencioso, comenzamos a darnos cuenta de que, en el fondo, no hay separación entre nosotros y los demás. Todos somos observadores de la misma realidad,
conectados por la misma presencia silenciosa que ve el mundo sin ser tocada por él. Cuando logramos tocar esta esencia dentro de nosotros, comenzamos a entender que lo que nos une no son nuestros pensamientos, sentimientos o historias, sino la pura conciencia que los observa. Así que el observador es la clave para comprender la unidad de todas las cosas, la fuente de nuestra verdadera conexión y el reflejo de la conciencia universal que reside en cada ser, la manifestación de todo lo que es. Como un campo fértil, abierto y receptivo a la manifestación de todas las cosas. Diría que el vacío es potencialidad infinita, el punto de origen de todas las experiencias, todos los pensamientos, todas las emociones. Y al igual que el observador no interviene en los pensamientos que surgen, sino que los observa con ecuanimidad, el vacío es también ese campo que sostiene todas las posibilidades sin ser tocado o moldeado por ellas. Simplemente existe, siempre presente, permitiendo que todo lo que se ve, escucha y siente entre en existencia, pero sin involucrarse en su naturaleza transitoria. El observador y el vacío tienen una relación intrínseca, ya que ambos operan en la misma frecuencia. El observador es la pura conciencia que presencia el vacío, y al mismo tiempo, el vacío es el campo donde reside la conciencia del observador. En otras palabras, el vacío es donde los pensamientos y emociones nacen, crecen y desaparecen, mientras que el observador permanece quieto, percibiéndolo todo sin verse afectado. Así que el observador no solo observa el vacío, sino que, en cierto sentido, es el vacío mismo, porque está más allá de la forma, del tiempo y del espacio. Cuando comprendemos profundamente el vacío, empezamos a darnos cuenta de que no es un estado de desconexión o pérdida. Al contrario, el vacío es donde todo comienza. Esta comprensión comienza a disipar el miedo y la ansiedad, porque nos damos cuenta de que en la verdadera esencia de nuestra conciencia, nada se pierde ni falta. Todo simplemente es, y de este ser surge la manifestación de lo que experimentamos como realidad. El verdadero entendimiento del vacío y del observador nos libera de las limitaciones y expectativas que nos imponemos cuando nos identificamos con el comentarista interno. Constantemente somos arrastrados por expectativas, la búsqueda de aprobación o la necesidad de control. Así, quedamos atrapados en una red de juicios que nos impide ver las cosas tal como son. Pero cuando accedemos al observador y al vacío, rompemos libremente de esta prisión. Vemos que en el espacio del vacío no hay juicio, ni pasado ni futuro, solo el presente, puro e inmaculado. Y cuando realizamos que el vacío es el punto de origen y que el observador no está separado de él, comenzamos a ver que nuestras limitaciones no son reales. El vacío y el observador nos invitan a vivir sin las restricciones impuestas por la mente, permitiendo que la mente se calme y se libere de sus preocupaciones. Y cuando eso sucede, experimentamos una paz profunda que no depende de las circunstancias externas, sino que surge del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Porque la mente, en su estado más puro, sin el ruido de la crítica o la narrativa, es una mente clara, receptiva, abierta a lo que nos permite vivir una vida plena y consciente, donde las experiencias se vuelven más auténticas y menos influenciadas por la mente. Si el observador es atemporal, inmutable y siempre presente, sin ser definido por las historias que nos contamos a nosotros mismos, entonces la verdadera pregunta es: ¿quiénes somos nosotros más allá de lo que la mente nos dice que somos? La clave es dejar ir esas historias, esas narrativas que nos atan al pasado o nos generan miedo hacia el futuro. Al observar el flujo de pensamientos, sentimientos y percepciones en el ahora, comenzamos a darnos cuenta de la naturaleza efímera de esas historias. El observador nos permite ver que todas esas narrativas que nos mantienen atrapados en el tiempo son solo construcciones mentales que nos impiden la verdadera experiencia de la vida. Es solo cuando abandonamos la ilusión de un yo atrapado en el tiempo que podemos verdaderamente experimentar la vida en su forma más pura. Sin los filtros de expectativas y arrepentimientos, y con la claridad de quienes somos realmente en el momento presente. Te compartiré algo profundamente simple y accesible, algo que cualquier persona puede comenzar a practicar inmediatamente para acceder al observador. En primer lugar, la clave es encontrar momentos de quietud y presencia, donde la mente pueda calmarse lo suficiente para que el observador se haga evidente. Una de las formas más efectivas de acceder al observador es a través de la meditación.
No se trata de detener los pensamientos, sino de simplemente observarlos sin identificarse con ellos. Al concentrarte en la respiración o simplemente sentarte en silencio, comienzas a crear un espacio entre la mente activa y la conciencia pura, permitiendo que el observador se manifieste. Esta práctica de presencia, donde nada se fuerza, es el primer paso para darnos cuenta de que el observador no es algo distante o etéreo, sino una parte de nuestra naturaleza más profunda, siempre accesible, incluso en las situaciones cotidianas. Recuerda, el observador siempre está presente como una conciencia que puede ser accesada en cualquier momento. No necesitamos retirarnos de la realidad o de las emociones para encontrarlo. Al contrario, podemos estar completamente inmersos en las situaciones de la vida, pero aún así permanecer como observadores de ellas. Esto implica detener la reacción automática a nuestros pensamientos y sentimientos y, en su lugar, simplemente percibir sin interferir. La práctica constante del observador implica aprender a mirar nuestros pensamientos y emociones con claridad y sin apego. Cada momento de conciencia plena, ya sea conversando con alguien, caminando o enfrentando desafíos, es una oportunidad para conectar con el observador. Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural y gradualmente nos damos cuenta de que la verdadera paz no viene de controlar o evitar experiencias, sino de simplemente observarlas sin perdernos en ellas. Al hacerlo, comenzamos a vivir una vida más libre, más auténtica, donde nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos se transforma. La paz, en su forma más pura, no se encuentra en la lucha o en el control, sino en la simple observación, en la aceptación de lo que es. Al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, descubrimos que somos mucho más de lo que la mente nos dice. Y en ese descubrimiento, encontramos nuestra verdadera naturaleza. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta reflexión resonó contigo, déjanos en los comentarios.